Que ha cambiado en el manejo de urgencias. Listo. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en total libertad de interrumpir. La idea es que esto sea dinámico, no sea solo yo hablando y ustedes escuchando. Eso va a ser como la primera parte. La segunda parte, pues vamos a hacer el taller de espirometría. Vamos a hablar como unas bases acerca de la espirometría, cuáles son los criterios de aceptabilidad y repetibilidad que nos dan la calidad de la prueba, y al final la idea es que podamos hacer una espirometría y ustedes aprendan a leerla, listo. No nos vamos a ir con cosas muy avanzadas, lo importante es que ustedes sepan los conceptos fisiológicos básicos para analizar una espirometría, saber si es una espirometría con una adecuada calidad, y de tal manera que cuando tengan ese resultado puedan pautar tratamiento a ese paciente. Esto es un poquito como los objetivos que tenemos planteados para el día de hoy, un poquito hablar de lo que es el ecosistema del asma, la precisión en los biomarcadores, la terapia, el seguimiento y el control del asma. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias en las cuales intervienen diversas células y mediadores de inflamación que pueden llevar a disfunción ya sea del músculo liso y del epitelio respiratorio. Toda esa manifestación fisiopatológica es a lo que llamamos endotipos, y a la manifestación clínica como tal es lo que llamamos fenotipo. Así como un poquito de lo que ha salido nuevo, de la evidencia de ciertas causas, y también como por qué está aumentando la prevalencia de infecciones respiratorias en nuestra población, no solo infantil, sino en la adulta, porque aumenta la prevalencia de rinitis y porque están aumentando estos pacientes con mal control del asma. Este es un metaanálisis que, si bien no tiene la homogeneidad que quisiéramos, pero sí tiene resultados que sí son muy interesantes. Se evaluó y lo que se encontró es que en poblaciones que están expuestas a lugares donde el clima es muy adverso, o sea, clima muy húmedo o el clima es muy seco, ¿qué se encontró? El 25% más de esos pacientes pediátricos tienen más visitas a urgencias. El 10% de esos pacientes pediátricos tienen más hospitalizaciones por asma, y el 19% de esos pacientes tienen más consultas al médico. Entonces, el clima adverso, un clima muy seco, un clima muy húmedo, sí predispone a estos pacientes a tener un mal control del asma. Este estudio me parece muy interesante, o nos puede asustar un poco, sí, pero cómo todos esos factores ambientales están influyendo en el mal control del asma y en la prevalencia de todas estas infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué nos dice? Ahora podemos encontrar microplásticos en cualquier lugar, en el agua, en los peces, en cualquier alimento, en el suelo. Inclusive hay algunos estudios que todavía están pues en fase, donde se ha encontrado que tenemos todos niveles séricos ya de microplásticos. ¿Qué es lo que pasa con estos microplásticos? Que los podemos encontrar en cualquier lugar. Miren que son en la ropa, en la polución, en cualquier plástico, en los alimentos. Estos microplásticos tienen tamaños muy pequeños, de 2.5 a 5 micras. Ese tamaño es el tamaño ideal para que cualquier partícula se deposite en la porción más distal de la vía respiratoria. Además de eso, los microplásticos son insolubles. Eso hace que cualquier alergeno, sea un ácaro, sea cualquier factor a nivel ambiental, polución y demás, se una al microplástico. Nosotros, al inhalarlo, como tiene esos diámetros tan pequeños, 2.5 a 5 micras, se deposite en la vía distal respiratoria. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Pues llega a la célula respiratoria y genera toda una cascada inflamatoria, liberando interleuquina 33, aumenta las células innatas tipo 2, crea todo un estrés oxidativo en esa célula respiratoria que finalmente va a llevar a aumento de la producción de moco e hipersensibilización. Y esto le puede pasar a un niño, a un adulto, a cualquier persona. En este orden de ideas, tenemos que saber y conocer qué es el exposoma. ¿Alguien sabe qué es exposoma? Es como que ya toda la parte de la exposición ambiental, todas las micropartículas pueden producir cambios epigenéticos y como que tener un cierto porcentaje de habilidad y de producción. Exactamente.
Entonces, el exposoma son todos los factores internos y externos a los que está expuesto un ser humano, desde el momento que estamos en la vida intrauterina hasta el momento de la muerte. ¿Listo? Y cómo pueden afectar epigenéticamente la vía respiratoria. Entonces, en este orden de ideas, factores internos son los factores propios metabólicos que cada uno puede tener. En este caso en particular, por ejemplo, un paciente obeso. Factores externos, pues tenemos la contaminación, el clima extremo, que ya vimos cómo influye en el aumento de las exacerbaciones en los pacientes con asma, toda esta urbanización y este mundo urbano en el que ahora vivimos, que va a generar finalmente, va a generar un desbalance inmunológico, disminuyendo esa maduración equilibrada de linfocitos T1 o T2, y que causa finalmente que aumenten las exacerbaciones, mayor exposición a todos estos factores generan una alteración del microbioma, porque ya sabemos que el intestino es el segundo cerebro y el intestino también influye en la liberación de sustancias proinflamatorias que nos pueden llevar a inflamación secundaria de la vía respiratoria. Esta gráfica no puede faltar. Entonces ya dijimos, la manifestación fisiopatológica del asma se divide en endotipos. Los más característicos, asma alérgica, eosinofílica, neutrofílica, paucigranulocítica. Aquí sí quiero hacer precisión, un paciente no puede ser puramente alérgico. Un paciente puede, de inicio, cuando hacemos el diagnóstico, diagnosticarse endotípicamente como alérgico, pero después puede migrar a ser neutrofílico. Y lo mismo puede pasar con un neutrofílico, puede migrar a ser eosinófilo o alérgico como tal. Entonces, no es que exista un endotipo fijo para cada uno, sí, hay pacientes que solo se engloban en el asma alérgica, sí, pero pueden compartir, pueden tener un componente mixto, ¿listo? Entonces, no veamos el paciente como una unidad, el paciente se tiene que ver como un todo y se tiene que individualizar, ¿listo? Y sobre todo en el asma. Y eso es lo que nos dice mucho Gina y Gemma desde 2025 ahorita en 2026. Cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente y como tal requiere un abordaje diferente. Entonces, en este orden de ideas, asma alérgica. Esta es la célula epitelial respiratoria. Aquí tenemos las células caliciformes que producen nuestro moquito habitual. Se expone todo ese epitelio a un alergeno, llámese ácaro, llámese virus, llámese cualquier partícula, micropartícula secundaria a la polución, que genera todo un estímulo y libera células dendríticas, libera células de H2. Estas a su vez pueden liberar interleuquina 13, que estimulan la producción de moco en las células caliciformes y también pueden aumentar el estímulo de óxido nítrico. A su vez, estas células TH2 estimulan la inmunidad celular y lo que va a hacer es que va a liberar el aumento de inmunoglobulina e inmunoglobulina E específicas. Estamos hablando que estamos ante un alergeno específico, en este caso pueden ser los ácaros. Esta inmunidad a su vez puede liberar células dendríticas y va a ser todo un círculo inflamatorio que va a llevar a la producción de eosinófilos que van a llevar a la hiperplasia del músculo liso. En este endotipo alérgico, como ya vimos, los biomarcadores, que es algo que ustedes tienen que tener presente para analizar un paciente con asma, principales van a ser el óxido nítrico, que ya vimos que se libera por el aumento de la interleuquina 13, eosinófilos por toda esta cascada inflamatoria, inmunoglobulina E total o inmunoglobulina E específica. En este segundo endotipo, que es el eosinofílico, bueno, acá les voy a hacer una precisión. Por favor, no me estén enviando eosinófilos en moco nasal. Eso no se pide. ¿Ok? Yo no sé si hay una utilidad en algún estudio clínico para algo diferente a asma, pero para asma no. O sea, la indicación son eosinófilos en esputo. ¿Listo? Ningún laboratorio aquí en Pereira lo hace. Entonces, no perdamos el tiempo. Podemos pedir perfectamente un hemograma y lo podemos hacer. Si tienen la opción, no sé, en algún lugar o aquí en algún momento lo llegamos a tener, pues los eosinófilos en esputo mayor del 3% ya es patológico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Clínicamente, si sospechamos en ese paciente que puede tener un componente alérgico, pues yo sí trabajo de la mano con alergología y con alergólogo siempre vamos como encaminados si hay un tipo de alergia específica, pues hacer inmunoterapia si es el caso.
En cuanto a la respuesta eosinofílica, pues realmente la respuesta es similar, pero hay un aumento de células innatas tipo 2, factor químico estromal, interleuquina 33, 25, que lleva todo esto a la liberación de estas mismas interleuquinas, aumento del óxido nítrico, aumento de eosinófilos e hiperplasia del músculo liso. En el componente neutrofílico, son diferentes factores estimulantes de colonias de granulocitos, macrófagos, se estimulan, aumentan los neutrófilos y nos lleva a hiperplasia del músculo liso. En la pausigranulocítica, que es la más difícil de tratar, pues realmente hay un componente que puede ser neuroendocrino, todavía nos falta mucho por estudiar, yo creo que el futuro nos orienta a saber un poco más de esto, porque hay muchos pacientes que realmente no son eosinofílicos o alérgicos y son muy difíciles de controlar. Y con la terapia biológica hemos ido un poquito más allá. Finalmente, se estimula el factor de crecimiento epidérmico que lleva a liberación de miofibroblastos y a, finalmente, estímulo e hiperplasia del músculo liso bronquial. Entonces, todos estos componentes son muy importantes. Yo creo que si uno va a estudiar cualquier enfermedad, tiene que saber la base, y la base es esto. Entonces, ustedes vean ese paciente desde la base y realmente va a ser muy fácil tratar a un paciente con asma. Esto es un poquito como el resumen que ya vimos, pues no voy a repetir lo mismo que ya hablamos fisiopatológicamente, lo único que quiero que les quede claro es que tenemos entonces biomarcadores de inflamación alérgica eosinofílica, tenemos el feno, los eosinófilos, tenemos inmunoglobulinas totales y específicas. En cuanto al feno, ¿cuáles son los valores normales en los niños? Es normal si tenemos menos de 20 partes por millón. Cualquier valor por encima de 20 hasta 25 hay una inflamación leve, de 25 a 35 intermedia y mayor de 35 es una inflamación severa. En los adultos es mayor de 50, el punto de corte es diferente. ¿Alguna pregunta respecto como a la fisiopatología? Menor de 20 normal. Listo. Partes por billón. De 20 a 25, leve, 25 a 35 intermedio, mayor de 35 ya severo. Cual me escribes y yo les mando pues la bibliografía, porque eso es de un estudio que se llama Voyage. En cuanto a los eosinófilos, sí, el corte sí es importante porque también sale del estudio Voyage. Siempre miren los eosinófilos, miren el porcentaje en el hemograma, pero también miren los totales. Entonces el porcentaje se es mayor de 4%, nos vamos a los totales. Totales, para que realmente sea una respuesta eosinofílica significativa o moderada en un paciente con asma, tiene que ser 350. Ese es el punto de corte, 350. Sí, porque algunos estudios están en 150, pero pues realmente no es significativo y pues con los cortes que se han hecho no es el punto de corte adecuado para estudiar a estos pacientes. Bueno, entonces, desde el año pasado Gina nos dice, bueno, es que a los niños menores de 5 años también se les puede hacer diagnóstico de asma. Para hacer diagnóstico de asma en un niño menor de 5 años, sí tiene que cumplir estos 3 criterios, ojo. Ahora no es que todos los niños que silben asma, no, ojo, menores de 5 años, porque ya están llegando todos los niños menores de 5 años con diagnóstico de asma. Entonces, ¿cómo se hace o cómo sospechamos? Número 1, ese niño menor de 5 años tiene que tener 2 eventos de sibilancias que duren más de 24 horas, que sean documentados por un médico en un año, o que tenga un evento de sibilancias mayor de 24 horas documentado por un médico y tenga síntomas interrecurrentes. ¿Cómo así que síntomas interrecurrentes? Que le haya silbado el pecho, que cuando corre tose, cuando llora, cuando ríe, en la noche, tiene esos episodios de tos. Listo. Entonces, cualquiera de esos dos cumple el criterio número 1. Criterio número 2, que se hayan descartado diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, ¿qué diagnósticos diferenciales ustedes pensarían en un niño que viene por tos crónica y que ha silbado más de 2 veces en el año? Sí, pues acá sí. Exactamente. Entonces, eso todo va en el abordaje de tos crónica, que es muy bonito, ¿cierto? Por ejemplo, primero se descarta, si lo amo esto, se nota, se descartan infecciones. Entonces, estamos acá en el hospital de la tuberculosis, pues vamos a ver que no, ni siquiera en el hospital, el eje cafetero, ¿cierto? Colombia. Sí.
No, miren que América no tan, hay países que no tanto, pero por ejemplo yo en México, es en el norte de México, y en México hay más infecciones micóticas, por ejemplo. Entonces, infecciones. Listo, número uno. Alteraciones de la inmunidad, cuerpo extraño, malformaciones. Listo. Malformaciones a nivel del mediastino, malformaciones parenquimatosas, vasculares, malformaciones de muchísimas. Secuestros pulmonares, malformación pulmonar de la vía aérea, anillos vasculares, entonces eso hay que descartar. Reflujo, listo. No todo si usted le pregunta a la mamá va a decir, todas las mamás van a decir que el niño tiene reflujo, ¿cierto? Entonces es un niño que es preguntar si tiene regurgitación, vomita mucho, tiene hipo constante, el niño está creciendo, no está creciendo, está ganando peso, bueno, todas esas cosas son importantes. Cardiopatías congénitas, alteraciones genéticas, fibrosis quística, DCP, bueno, todo eso demás. Entonces todo eso sí se debe descartar y nos vamos al paso número 3, porque ese niño no lo vamos a dejar sin nada mientras volvemos y vemos solo resultados, entonces hacemos una prueba terapéutica con corticoides inhalados y dejamos esquema de rescate con salbutamol. Si en 3 meses que volvemos a ver a ese chiquito, el niño está mejor, no ha vuelto a tener ningún evento o los síntomas han mejorado, se descartaron todos los diagnósticos diferenciales, entonces cumple los 3 criterios y el niño se le hace el diagnóstico de asma. Si no cumple los 3 criterios, se queda como sospecha y hay que seguir buscando. ¿Listo? Acá es muy importante porque muchos me preguntan, bueno, ¿y el índice predictivo de asma dónde quedó? Y los antecedentes. No nos ayuda para hacer diagnóstico, pero sí suma. Entonces, si tenemos un índice predictivo de asma que nos da positivo, con antecedentes familiares, tenemos un prick test positivo o alguna alergia ya documentada con las sibilancias, no suma, pero eso no hace diagnóstico de asma, listo, porque la validez realmente de ese cuestionario, pues no, es muy inespecífica para un niño como tal con asma, pero sí suma, o sea, sí se puede seguir usando, pero no hace el diagnóstico a los niños menores de 5 años. Esta es como la escalera del abordaje. Esto revisen. Igual yo, si no la tienen, yo se las envío a ustedes a la GINA 2026. Con esto también siempre soy muy clara. Un niño, esto no es una receta de cocina. Hay que saber a quién estamos, con quién estamos al frente, con qué papás estamos al frente, si se está recibiendo o no la medicación y demás. Entonces, yo siempre les recomiendo que si están ante un niño que tiene 2 exacerbaciones, que ha requerido corticoides orales en 2 ocasiones, por ejemplo, en un año, pues no empecemos en un paso 2. Podemos perfectamente empezar en un paso 3 y nos vamos bajando, no pasa nada. Pueden hacerlo con toda confianza, nadie les va a decir nada, o sea, realmente es eso, cada paciente es un mundo diferente, atiendan con morbilidades y demás, listo. Entonces pueden empezar con el paso 3, o sea, esto no es obligado, y si ustedes ponen paso 3 DINA y tiene el paciente todos sus antecedentes, nadie les va a decir nada, o sea, realmente cada paciente es diferente, cada paciente se aborda diferente, si tiene todos esos antecedentes, sin miedo pueden empezar en el paso 3 o pueden empezar en el paso 4 y no lo envían a nosotros, o sea, no pasa nada, si de pronto ya tiene estudios previos y demás y todo ha salido normal. Otra cosa, respecto a los antileucotrenos, sí se pueden usar, yo realmente no los uso de entrada. Están en las guías, pues siempre hablar a los papás de los efectos que pueden tener neuropsiquiátricos en los antileucotrenos. Yo personalmente, pero esto es basado en la evidencia de Juliana, no los uso de entrada porque sí he tenido efectos neuropsiquiátricos importantes en 2 niños, pero sí lo uso, sí lo necesito. O sea, realmente hay niños en que tenemos unas corticoides inhalados a dosis medias o ya alta para su edad, los papás son adherentes, tienen buena técnica, controlan factores ambientales y a lo mejor el niño tiene sintomatología residual, lo uso por ciclos de 3, 6 meses y luego lo retiro. Siempre le reporto a los papás que si tiene alguna manifestación neuropsiquiátrica, pues lo retiren de inmediato. En, y en la práctica lo usan también para la apnea del sueño. No, el asma inducida por virus, que cuando son infecciones dentro de infecciones. Pues es que es lo mismo, uno tiene que saber cuál es la fisiopatología.
Finalmente, los virus cuando se exponen a la célula epitelial, sí puede haber liberación de leucotrenos, entonces no está de más. Virus como el sincitial respiratorio, el adenovirus, pues generalmente causan inflamaciones importantes del epitelio respiratorio y están asociadas al desarrollo de asma y bronquiolitis obliterantes. Entonces, no es descabellado, pero no, todavía pues no hay una base sólida. Pues, si realmente hay algoritmos, si uno lo va a agregar, lo agrega y evalúa la respuesta. Pero pues no estaría mal agregarlo porque fisiopatológicamente hay liberación de leucotrenos. Entonces no pasaría pues realmente nada y simplemente es ver esa respuesta del paciente. Ay, yo me pasé ya como mucho. Mire, ya voy por acá. Bueno, eso con los menores de 5 años. ¿Alguna pregunta? Me pueden interrumpir, yo no tengo problema. Bueno, menores de 6 años, pues esto sí es muy fácil, esto no ha cambiado nada. Entonces, el niño que tiene opresión torácica, tos, sibilancias, dificultad para respirar, estamos sospechando asma. Se le realiza espirometría. Si vemos algún grado de obstrucción, pues hacemos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento. No esperar pues a que salga la espirometría, podemos hacer la prueba terapéutica y podemos hacer la espirometría a ese paciente. Recuerden que tenemos los biomarcadores, entonces no se les olvide siempre pedirle a ese niño que llega por primera vez y no tiene nada, los biomarcadores, óxido nítrico exhalado, la espirometría, un hemograma, una hemoglobulina E. ¿Listo? Vitamina D, que yo lo estoy pidiendo realmente en los últimos días, no hay mucha evidencia. O sea, los estudios son contradictorios. Hay unos estudios que el déficit de vitamina D está asociado a un descenso de linfocitos TH1 y eso pues genera todo ese desbalance que ya vimos a nivel de los endotipos. Entonces, pues veremos, es prometedor, pues yo creo que una vitamina D la podemos tomar, podemos hacer suplencia. Suplencia, pues, lo que recomiendan es que sea más o menos por 3 meses, evaluamos control y si ya tenemos niveles adecuados de vitamina D, lo podemos suspender. Pero no solo nos ayuda para todo el metabolismo óseo, sino que se ha visto que la vitamina D es una hormona, un inmunomodulador de la respuesta inflamatoria en todo ese microbioma a nivel pulmonar. Entonces, es una opción que también se puede adicionar a los biomarcadores, pero todavía no tenemos un nivel de evidencia robusto con la vitamina D. Bueno, entonces sí, hacemos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento y empezamos con controles periódicos que pueden ser cada 3 meses, cada 6 meses, obviamente en los pacientes que ya están controlados y estamos en descenso. Es lo mismo con eso. O sea, aquí las guías son para, obviamente, seguirlas, son una base, pero el paciente con asma es un mundo diferente. Si es un paciente que tiene exacerbaciones previas y demás, pues no vamos a empezar en el paso 1 o en el paso 2, nos vamos a ir a un paso 3 o un paso 4. Pero aquí sí voy a hacer una pausa, porque hay conceptos que yo quiero que ustedes me cuenten si ya los tenemos claros o no. Con estos pacientes, en GINA ya recomiendan el uso de budesonida formoterol, salmeterol fluticasona a esta edad. GEMA, que es española, sí recomienda el uso de corticoide inhalado más lava desde los 4 años de edad. Entonces, no pasa nada si lo usan desde los 4 años de edad. Listo. Obviamente con dosis, empezamos con dosis, pues no vamos a empezar con 500 microgramos de fluticasona en un niño de 4 años. Vamos a ir a una dosis media, 250 y demás, y luego nos vamos bajando. Listo. Pero entonces sí tengan en cuenta que si tienen un niño de 4 años, pueden usar budesonida formoterol o salmeterol fluticasona. No pasa nada porque se puede pues, usar y se pueden avalar en GEMA por si tienen algún reparo o alguna observación. Listo. Bueno, acá hay dos conceptos. Está la terapia AIR y está la terapia MAR. ¿Ustedes saben qué es terapia AIR, terapia MAR? ¿Sí saben bien qué significa? ¿Ese para qué? Bueno, sí, no, ¿ok? Entonces, terapia E es el paciente que está controlado, o sea, el que no usa todos los días budesonida formoterol, porque solo es con budesonida formoterol, no es con salmeterol fluticasona. Y es ese paciente que solo lo está usando a necesidad. Entonces, no sé, es un niño que se fue a un campeonato de fútbol y tuvo síntomas.
Y tuvimos que hacer un esquema de crisis que puede ser un puff, 2 puff, máximo 8 puff en 24 horas, o no usó los 8 sino uno, y el niño mejoró, ya, eso es terapia EIR. Pero ojo, si ese niño que lo usa a necesidad empieza a usar el inhalador más de 3 veces a la semana por un mes, eso ya no puede ser terapia EIR, sino que hay que dejarlo todos los días. Eso es terapia EIR y solo es con budesonida formoterol. Entonces es el niño que tiene biomarcadores perfectos, que no ha tenido exacerbaciones en un año y que ya le dejamos su inhalador a necesidad. ¿Listo? Y que realmente en un mes no lo usa una vez o no lo usa nunca. Si lo tiene como en el botiquín para emergencia. Terapia MAR es el niño que usa budesonida formoterol todos los días, por la mañana y por la noche, y que si tiene una crisis, una exacerbación, usa budesonida formoterol. ¿Listo? Con estos niños, entre los 6 y los 11 años, puedo usar 8 puff en 24 horas, como lo quiero usar. ¿Listo? Yo a veces les dejo horario porque hay papás que uno sabe que son distraídos y que es mejor uno dejarlo en horario, ¿cierto? Hasta le dejo días, pero realmente no puede usarlo el tiempo que sea necesario, ¿listo? Pero no se puede pasar de 8 puff en 24 horas. Si la mamá le dice, doctora, es que yo solo usé 2 puff, no pasa nada. El 8 es el máximo y punto. Y si hay que dejar claro, si llevamos 8 horas y ya llevamos 8 puff, ese niño claramente se tiene que ir para urgencias. Esto no puede retrasar la atención. ¿Para qué hicieron estas terapias o por qué se han desarrollado? Uno, porque la industria farmacéutica es fuerte, sí, todos lo sabemos. Dos, porque tienen un perfil de seguridad mayor que el salbutamol. El salbutamol se usa en exceso. O sea, uno tiene que preguntar en la consulta cuántos blisters de salbutamol se está usando usted en un mes. Nadie debe usar un cartucho de salbutamol en un mes, ni menos 3 en el año. Eso es excesivo. Cuando usamos tanto salbutamol, uno, pues, o deja de funcionar, puede hacer taquifilaxia y aumenta el ácido láctico y aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, estamos por eso limitando el uso de salbutamol. A veces uno ve 10 puffs de salbutamol o 10 puffs cada 2 horas. No, hay que tener cuidado, listo. Entonces, es lo que dice también el doctor, uno se ahorra corticoides orales y se ahorra el uso excesivo de salbutamol con un perfil de seguridad mayor, listo. Esa es la ventaja que tiene, sí, pero también existe el salmeterol fluticasona. Y ahí hay que hablar de la preferencia que tiene cada paciente. Y eso es lo que nos dice Gina este año. Hay pacientes que aman el salbutamol, que sienten seguridad, o sea, sí sienten seguridad cuando usan el salbutamol para sus niños. Entonces, uno puede usar, si no tiene salmeterol fluticasona, entonces el esquema de rescate se hace con salbutamol. Listo. Lo que no puede pasar es que haya un niño con budesonida formoterol haciendo esquema de rescate con budesonida formoterol y con salbutamol. Ojo con eso. Listo. Entonces, si usamos salmeterol fluticasona, podemos hacer esquema de rescate con salbutamol. Entonces, en este paso, por ejemplo, si ese paciente quiere usar pues salbutamol, le explicamos, hacemos el esquema de crisis y por favor, si usamos esquema de rescate con salbutamol, no suspendamos el salmeterol fluticasona, ¿listo? Sobre todo, salmeterol fluticasona empieza a actuar ¿en qué momento? Exacto, 1 hora. Entonces, y tiene una duración de 12 a 24 horas. Es por eso que este no se usa para esquema de crisis, porque budesonida formoterol empieza a actuar ¿en cuánto tiempo? 5 minutos, exactamente. Entonces es por eso que ese sí lo usamos para esquema de crisis. Esa es la razón. Listo. Entonces en el paso 3, pues tenemos dosis medias, en el paso 4 ya dosis medias altas, en el paso 4 generalmente ya hemos adicionado antileucotreno o tiotropio. Tiotropio bien, no traje el inhalador. Bueno, ustedes han visto el Espiriva. El tiotropio sí saben cómo viene. Bueno, el tiotropio deben ser 5 microgramos por día para los niños. Para los adultos vienen otras presentaciones más concentradas de 18, pero para los niños son 5 microgramos por día. Entonces hay que enseñarle al niño cómo usar ese inhalador. Bueno, el otro día les traigo todos los inhaladores para que sepan cómo usar todo. Bueno, y si a este paciente se le han descartado otras comorbilidades, se cataloga como asma de difícil control, luego lo catalogamos como asma grave, pues ese paciente va a pasar para nosotros y ya nosotros evaluamos si necesita terapia biológica según el endotipo de cada paciente. ¿Listo? Voy a serles sincera. No debería contarles esto porque me voy a quedar sin trabajo. Pero la mayoría de pacientes
Simplemente es decirle, señora, tráigame el inhalador y la aerocámara, muéstreme cómo lo hace. Y les aseguro que el 99% lo hace mal. O tienen un plástico de aerocámara o pues no, realmente a veces control de medidas ambientales y solo revisar que haga bien la técnica, sea polvo seco, sea MDI o sea el inhalador que use. Listo, entonces a veces no, la mayoría de las veces solo cambiar eso y casi todos mejoran. Listo. Esto para los adultos que realmente pues no cambia mucho, ya saben ustedes que pueden usar todas estas estrategias. Si ustedes también quieren usar solo corticoides inhalados, o sea, budesonida, pues beclometasona, o sea, lo que haya, no vamos a estigmatizar a la beclometasona porque hay pacientes que les va bien con beclometasona y si se los entrega a la EPS mejor, pues no pasa nada, lo pueden hacer y usar esquema de rescate con salbutamol. Eso va mucho a depender pues de cada paciente. Siempre evalúen comorbilidades, rinitis, reflujo, apnea del sueño, obesidad. Realmente, pues no, acá dicen 10%, pero menos del 10 por 15% a 20, pero menos del 10% de todo ese globo total de pacientes con asma se catalogan como asma grave. Realmente, pues son esos pacientes en que se les ha tratado comorbilidades, que pueden tener o no marcadores que persisten elevados, y son esos pacientes que van a llegar pues a terapia biológica. Aquí como a grandes rasgos, pues el omalizumab ya casi nunca lo usamos, el mepolizumab, que es anti-interleuquina 5, el dupilumab, que es anti-LR4, y el tezepelumab, que es para el factor estromal tímico. Ahorita con el JENA 2026 tenemos un nuevo anti-IG, pero ese todavía pues no está en Colombia, que se puede usar en niños mayores de 12 años de edad. ¿Aquí alguna pregunta? Entonces, como para resumir, ese niño que llega en la consulta externa, individualícenlo, evalúen si tiene factores de riesgo ambientales, comorbilidades, soliciten los biomarcadores, espirometría, si a lo mejor pues por cosas del sistema no les autorizan el feno, pues se puede pedir hemograma, inmunoglobulinas, vitamina D. Eso es lo mínimo que todos podemos pedir. ¿Listo? Y hacer el seguimiento adecuado de ese paciente. Revisen siempre la técnica y díganle, señora, si se le olvidó ese día, la próxima me trae el inhalador y la aerocámara y ustedes van a ver cómo mejora la vida de ese niño y de la familia. Bueno, en cuanto a las exacerbaciones, yo no los voy a agobiar con los algoritmos que ahorita les va a aparecer porque les va a pasar la guía, pero sí quiero que sepan como los puntos que han cambiado del 2025 al 2026 en cuanto al tratamiento en urgencias. Número 1, pues tenemos el Pulmonary Score, que eso todos lo conocemos, pero este año Gina nos habla de PRAM. Entonces, ¿qué evalúa PRAM? La monitorización, saturación, inspección visual con uso de musculatura accesoria y en la auscultación. Esto es como un resumencito. Este sí tómenle foto porque este no es el PRAM, no aparece como en todos los, bueno, lo pueden buscar también en Gina. Bueno, si tenemos un PRAM de 0 a 3, estamos ante una exacerbación leve. Un PRAM de 4 a 7, moderada, y un PRAM pues, mayor de 8, grave. Entonces nos habla de exacerbación leve, moderada, grave. No quiere decir que ya no vamos a usar las escalas que estamos usando, sí, pero esto es otra herramienta adicional con buena validez. Aquí es donde digo que no se me estresen. ¿Qué es lo que dice? Nos dice, bueno, ¿cómo vamos a tratar a este niño menor de 5 años en sus exacerbaciones? Le hacemos PRAM o pulmonary score, que ustedes quieran usar, pues realmente no pasa nada. Nos da un PRAM de 1 a 3. Ese niño, pues, es una exacerbación leve, que sí nos puntualiza, y aquí le pongo la estrellita, es porque nos dice, ojo con todos esos puffs de salbutamol. Vamos a usar 4, máximo 6 puffs de salbutamol cada 20 minutos, y ese paciente lo tenemos que revalorar en 30 minutos o antes si es necesario. Listo. Ese paciente sale, pues en un mundo ideal, se puede ir para su casa y lo podemos monitorizar en 72 horas, pues maravilloso. Si tenemos una exacerbación moderada, con un plan de 4 a 7, pues hacemos esquema de crisis con el salbutamol, o pues no vamos a hacer 10 puff cada 20 minutos, adicionamos bromuro de ipratropio, evaluamos a ese paciente, iniciamos corticoides. En cuanto al corticoide, pues ustedes pueden usar con una exacerbación leve, moderada, perdón,
y modera y tolera la vía oral y demás, pues se puede usar corticoides orales, pueden usar dexametasona también por 2 días o metilprednisolona, cualquiera de ellos. Y luego hacer como switch a prednisona cuando se vaya a ir a casa. Prednisona, ¿cuánto tiempo? Lo pueden usar hasta 7 días. Si lo pueden usar de 5 a 7 días, dexametasona solo pues 2 días. Evaluamos a este paciente en los primeros 30 minutos y ya valoramos si se va a piso o si tiene deterioro clínico, pues va a una unidad de cuidado intensivo. Ya si es un PRAM elevado, pues hacemos todo lo que ya hablamos, adicionamos el sulfato de magnesio, obviamente ese paciente tiene que estar monitorizado, hasta 50 miligramos por kilo, máximo 2 gramos, no se les olvide, tiene que estar diluido, se pasa en 30 minutos. No dejen ese paciente abandonado en urgencias, ese paciente lo tienen que monitorizar, ojo, sulfato de magnesio no es cualquier cosa. Y algo que pueden hacer en urgencias, y no esperen a que llegue el intensivista o no esperen a subirlo, pónganle alto flujo, no pasa nada. 15 litros por lo menos, que nos muestra la evidencia. Si usan alto flujo en urgencias, se disminuye el 43% del ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, pues, ¿para qué esperar si nosotros podemos hacerlo desde urgencias? Ventilación no invasiva, pues yo soy team ventilación no invasiva, pero no tiene la evidencia necesaria nada. Yo realmente sí lo usaba en México, en los niños con estado asmático, nos iba súper bien. Se evitaba una intubación, 24 horas pasaba alto flujo y ese niño máximo una semana estaba en hospitalización, más que todo porque lo entrenábamos antes de que se fuera pues a casa y les iba muy bien. Pero si no tiene un nivel de evidencia robusto, hay neumotórax reportado en esos pacientes, entonces realmente no todas las pues no todas las instituciones tienen los equipos adecuados para hacer ventilación no invasiva en esos pacientes en urgencias, entonces pues la limitación del recurso también limita los estudios, por ejemplo, en estos países en desarrollo. Y esa es como la limitación, pero es una estrategia bonita que se puede hacer en algún momento que podamos contar pues plenamente con todos los recursos, pero que sí tenemos alto flujo, bueno, creo que no tenemos alto flujo en estos momentos en el hospital, pero pues en la mayoría de las veces sí podemos contar con ese recurso y es algo que pueden hacer ustedes en otros hospitales o en otros lugares donde trabajen y de verdad se van a ahorrar el ingreso de sus pacientes a la UCI. Obviamente si es un paciente pues clínicamente inestable y demás, pues vamos a pasar a la UCI, no vamos a esperar. Y Gina nos hace énfasis en esa parte de la técnica, o sea, vamos a revisar si ese paciente se puede hacer, puede usar MDI, puede usar una aerocámara en el servicio de urgencias o necesita nebulización. Respecto a inhalado, aerocámara, nebulización, si vamos a hablar del porcentaje de medicamento que se deposita en la vía distal respiratoria, es mayor depósito, ¿con qué creen ustedes? No, con el inhalador. Normalmente hacemos una buena técnica y se deposita el 70%. Nunca se va a depositar el 100%. Listo, porque siempre se queda un poquito en orofaringe. Con la nebulización puede llegar a un 40%. Pero cuál es la ventaja de uno y de otro? Si tenemos un paciente que no va a colaborar, porque son niños, ¿cierto? Están, pues, tienen alteración presente, pues no están bien, o sea, tienen es la mecánica ventilatoria diferente, no se sienten bien, pues a lo mejor usan una nebulización, eso es lo que pasa. Entonces, con la nebulización, que garantizamos que este paciente esté cómodo, la mamá no tiene que estar haciendo técnica, la terapeuta no tiene que estar viniendo a hacer, a revisarle bien la técnica. Hay otra cosa, y eso sí vigílenlo, así sea con las terapeutas, si toca revisarlo. Si van a usar el inhalador con la aerocámara, yo no quiero ver que estén haciendo 1, 2, 3, 4. No, porque yo sé que lo hacen para hacerlo rápido y ya al niño yo le puse las 4 puff. No, recuerden que se agita, se conecta, hacemos el puff, se cuentan 10 respiraciones. Gina ahorita nos dice entre 5 y 10 respiraciones. Listo, no son 10 segundos, 5 segundos, 10 respiraciones. Esperamos 30 segunditos, hay que volver a retirar, hay que volver a agitar, hay que volver a conectar. Ese procedimiento lo tienen que hacer 4 veces. Si tenemos 6 puffs, entonces 6 veces. Entonces hay que checar que eso sí lo hagan porque ya uno ha visto a veces que es 1, 2, 3, 4. Finalmente ahí le dieron 100 microgramos, no le dieron nada más. Listo. Es como eso. Y Gina es chévere porque Gina este año sí como que puso atención a esos detalles. Y son detalles que sí impactan en el manejo del niño en urgencias, en la estancia hospitalaria. Entonces es algo que sí debe irse cada paciente. O sea, cada paciente en el momento que esté en piso y ya se planee el alta, debe saber cómo usar sus inhaladores, cuál es su inhalador de rescate, cuál es el inhalador que va a usar todos los días, debe saber cómo controlar los factores ambientales en su casa.
Es como el resumen. Lo mismo con los niños de 6 años, pues realmente igual, pues nos hablan de PRAM, el manejo no varía mucho, solamente pues como con la concentración de las dosis, pero aquí sí hay un punto importante. Esta es la primera vez cuando clasificamos un PRAM en el que el niño está con una exacerbación leve, que nos dice, pues podemos usar en urgencias budesonida formoterol 2. Seguramente esto tiene una tendencia a cambiar. O sea, ya va el esquema de crisis, seguramente hasta en los menores de 5 años va a ser budesonida formoterol, según Gina, ¿cierto? Ojo, según Gina. No quiere decir que el salbutamol sea lo peor que exista, pero pues igual es lo que hay en la mayoría de las veces. Entonces es más difícil que tengamos budesonida formoterol para hacer esquemas de crisis a todos los niños. Pero eso es lo que cambia como en estos niños más grandecitos, realmente no hay otro cambio. Prioridad en la forma en que está usando su manejo de base en casa, prioridad en que ese niño se vaya con un plan de acción y control de los factores ambientales. Uh-huh. No, si no lo necesita, no. Obviamente si el deterioro, si se deteriora, sí. Uh-huh. No, no. O sea, a ver si te entendí bien la pregunta. Si no lo usaste en urgencias y el paciente está en piso. No, si por ejemplo hizo otra crisis de broncoespasmo, empezamos otra vez. El esquema con salbutamol, bromuro, continuamos pues el corticoide. Y si el niño mejora, no. Y si el niño sí tiene un deterioro, lo pueden hacer en piso, no pasa nada. Y si vemos que no mejora, pues se va para la UCI. Entonces, en cualquier momento sí se puede usar. Y si en piso pueden usar alto flujo, pues úsenlo. No tengan miedo de usarlo. Tienen todas esas herramientas para evitar ese niño que ese niño termine intubado. Y es mucho mejor. De la continuidad de dejarlo, porque yo recuerdo que leía como en el apartado donde vino con el área que no es como una evidencia robusta, que es evidencia B del uso del nitrato para la crisis moderada, y como no sé si estoy, lo recuerdo bien, como que no lo recomienda dejarlo las 24 horas, o sea, como que se usa para la crisis y ya, pero no dejarlo eternamente durante la estancia. Gina recomienda que se use 24 horas y ya. Máximo 3 días, no un mes, toda la estancia hospitalaria, no sirve. No es que tenga más riesgo de presentar atelectasia, sino que fisiopatológicamente pues realmente no va a aportar a la mejoría de esa vía respiratoria. ¿Qué hace el bromuro hipotrópico? Exactamente. ¿Y qué pasa cuando tenemos una crisis de asma? Exactamente. Entonces, de entrada, si puede haber una hipersecreción pues, de moco, porque ya saben que todas las células caliciformes aumentan la secreción de moco y el mismo proceso inflamatorio infeccioso puede generar secreción de moco, pero fisiopatológicamente no nos va a tratar eso. Entonces, para eso usamos el broncodilatador, el corticoide inhalado y el corticoide sistémico, que lo que va a hacer que es, desde la raíz, va a disminuir todo ese proceso inflamatorio. Qué bueno que me preguntaste eso porque ahí va también de la mano la terapia respiratoria. Entonces, todas esas terapias les colocan el incentivo respiratorio. Realmente eso no sirve para el asma, ¿cierto? Por lo mismo, porque lo que necesitamos en el asma es aumentar la fuerza expiratoria. Cuando hay expiración, uno favorece esas secreciones impactadas para que salgan. ¿Qué hace el incentivo inspiratorio? Pues ahora es la inspiración, entonces lo que hace es que colapsa ese bronquio y genera más broncoespasmo. Entonces realmente cuando es un niño que tiene asma y no tiene o sea, no estamos hablando de neumonía asociada, no estamos hablando de otra cosa, es una crisis de asma nomás, ese niño, la terapia respiratoria debe ir enfocada, pero en expiración forzada o fortalecimiento de la musculatura expiratoria. Entonces, cositas como esos detallitos sí cambian. Entonces, cuando está en piso, por ejemplo, fíjense cómo están haciendo la terapia, fíjense cómo esa mamá está haciendo la inhalación, que realmente la mamá sepa y los cuidadores, porque si solo la terapeuta está ahí y la mamá nunca pone atención, pues ese niño va a volver en un mes, es lo mismo. ¿Cómo pueden hacer en casa?
Si es un niño grandecito y demás, pueden decirle a esa mamá que le ponga, no sé, en un vasito con un poquito ahí de jabón, obviamente un niño grande no le vamos a poner eso a un niño chiquito, y que haga burbujitas. Y eso es expiración, ya, nada más. O no sé si han visto esos, como esos silbatos, esos espantazuegras de las fiestas, que haga también expiración y que deje por lo menos 10 segundos el silbato abierto. Y esos ejercicios sencillos que al niño le va a encantar y va a decir, yo no estoy haciendo ninguna terapia, sino que estoy jugando. Pero esas son estrategias que yo les explico a los papás, también para hacer las pruebas de función pulmonar, les ayuda mucho. Pero son cositas que son como tips. Y realmente es que esas cositas tan simples y que parecen tontas, se impactan en el tratamiento de los niños. Uno ve cómo mejoran y dejan de consultar en un servicio de urgencias. Entonces, para finalizar, uno, una buena evaluación clínica, revisen esa terapia inhalada, prevención y manejo, vacunas completas, que el adolescente no fume, no vapee y demás, que no esté en contacto con fumadores ni vapeadores, y obviamente pues el seguimiento que se debe hacer a todos esos pacientes. Una pregunta. ¿Alguna recomendación sobre el calor? Sí, todas. Siempre pídansela. No, es que hay unas inhalocámaras, o sea, todas las inhalocámaras, las mejores inhalocámaras son muy caras, ¿cierto? Y nadie va a comprar una inhalocámara de 200.000 pesos, 300.000 pesos, pues no todo el mundo. Entonces, ¿qué precisiones sí deben tener? Yo no traje la mía, pero pues todas las aerocámaras tienen que tener una válvula, no deben tener como perforaciones a los lados en la mascarilla y, no de, y pues la tubuladura debe ser, no debe ser de plástico, sino que debe sentirse un poquito como dura, porque todas esas aerocámaras tienen propiedades antiestáticas. Entonces eso evita que el medicamento se quede ahí pegado. A veces uno le dice al papá que le muestre cómo está la inhalocámara y uno ve eso blanco. O sea, realmente hay que cambiarla, señora, hay que cambiar eso. Marcas, pues yo sí les podría decir Vortex, Aerochamber, son muy buenas marcas. Y duran hasta 5 años, pero son costosas y nadie va a comprar eso tan caro. En las farmacias sí hay de 35.000 pesitos. Las que venden las que dan en la EPS, ninguna. Esas son terribles todas, la verdad. Pero sí, traten de que cuando el niño la lleve a su consultorio, pues haya un sello hermético entre la nariz y el mentón, no tenga perforaciones, y se haga una buena técnica, nada más. Pero pues de marcas en particular es simplemente eso. Yo no les traje, otro día se las muestro, pero por lo menos que sí tenga esas características básicas, no es de costos, sino que realmente sea un equipo adecuado, y hay de 30.000, 20.000 pesos que son muy buenos. Bueno, en cuanto al seguimiento, que también hay nuevo en este 2026, además de usar el asma control test, también tenemos el PET-CQ, que es más sencillo, más corto. Entonces, si tenemos una puntuación de 1, está bien controlado, de hasta 4 puntos no está controlada o está muy mal controlada si es superior a 5 puntos. Esta es otra herramienta como nueva que pueden usar, sin desconocer claramente que tenemos el ACT, que también es muy bueno. O cuál es el valor como de corte para decir que no hay control cuando usamos esto. Cualquier valor por debajo de 20 es un asma no controlada. Por debajo de 16 es de muy mal control y ese niño generalmente está presentando una exacerbación y tendrá otros síntomas adicionales. Listo. Por encima de 20 es un asma controlada. Y para finalizar, todos los niños deberían irse con un plan de acción. El plan de acción incluye flujometría, pero flujómetros no vamos a encontrar. Es muy difícil, sí hay, pero es muy difícil la consecución. Pero que sí podemos hacer, explicarle a ese papá en qué semáforo está su niño, explicarle, mire papá, si su niño no tiene síntomas, recuerde que el tratamiento de base es este. Si ese niño empieza a presentar tos cuando se ríe, cuando llora o en la noche, o empieza a presentar síntomas que no tenía, pues entonces decimos, papá, ojo, ese niño pasó a amarillo, tiene que usar su esquema de base y a lo mejor tiene que hacer su esquema de rescate. Dependiendo del inhalador que tengan, pues le explicamos si es terapia MAR o si es corticoide inhalado con salmeterol, por ejemplo, fluticasona usa salbutamol, o si es corticoide y adicional tiene salbutamol de rescate, pues se le explica a cada paciente. Y explicarle a esos papás cuando hay datos de alarma graves y cuando tiene que consultar. El seguimiento, pues es muy importante, factores ambientales, vacunación, que usen bien su aerocámara, moverse, y el deporte siempre va a ser salud. Obviamente un niño que acaba de salir de la UCI no le vamos a decir que haga deporte, pero es algo que va a hacer en algún momento de su vida.
el ejercicio y pues la natación en particular fortalece los músculos de la respiración y mejora la mecánica respiratoria. Y ya para concluir, pues ya sabemos, el entorno, todo ese exposoma debe controlarse, tiene que hacerse un diagnóstico precoz en estos pacientes, definir qué endotipo, tenemos los biomarcadores, las pruebas de función pulmonar y tratar a ese paciente. Finalmente, el tratamiento es de precisión, es personalizado, enfocado en la prevención y va a impactar de forma importante en ese niño y en la familia. Eso es como todo lo de las... ¿Alguna pregunta que tengan de asma? Esto es muy bonito, solo enamórense de la fisiopatología y ya. Bueno. Si ven un paciente que tiene buena adherencia, con una dosis media, por ejemplo, a lo mejor no tiene marcadores elevados o puede tener marcadores elevados y persiste con síntomas en ese momento. Síntomas no tiene que ser que haya estado hospitalizado o que haya requerido corticoide oral ambulatorio, no. Tos cuando se ríe, cuando llora, cuando hace ejercicio, que limita de alguna forma su calidad de vida. Y obviamente ese niño que ha tenido 5 exacerbaciones en un año, pues ese niño pues ir remitando de una vez, realmente. Pueden pedir biomarcadores, pruebas de función pulmonar y ya, y nos lo envían a nosotros, pues no hay que pedir como otras cosas adicionales. Bueno, espirometrías. ¿Alguien sabe leer espirometrías? Bueno, entonces no se preocupen. No los voy a enredar con conceptos básicos, pero sí necesito que entiendan qué es la mecánica respiratoria y qué es cada valor. No les dé pena, aquí ninguna pregunta es tonta, yo a nadie voy a juzgar, yo también la primera vez que vi esto dije, oh Dios, sácame de aquí, entonces no pasa nada, a todos nos pasa, todos siempre tenemos preguntas, y a todos nos da pena preguntar por el que dirán, pero después uno pregunta y todos tenían la misma inquietud, entonces no tengan pena. La idea es que ustedes aprendan, por lo menos eso, a saber cómo leerla y saber si tiene una calidad adecuada o no. ¿Qué es la espirometría? ¿Alguno sabe qué es la espirometría? Exacto, entonces es una prueba muy, muy útil, muy sencilla, y muy barata y muy accesible, que yo creo que tenemos que sacarle más la utilidad. Es una prueba de función pulmonar que mira la mecánica ventilatoria, que mira en particular volúmenes. Entonces mira, la inspiración y la expiración forzada en función del tiempo. Eso es lo que hace. Entonces mira, flujo, volúmenes, tiempo. Eso es lo que hace. Para entender una espirometría hay varios conceptos que sí tenemos que saber. Capacidad vital forzada. ¿Qué es capacidad vital forzada? Es todo ese volumen de aire que se exhala después de una inspiración completa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es capacidad vital forzada. ¿Listo? Entonces, el volumen que se exhala después de una inspiración forzada. Ya saben que es capacidad vital. Miren que es muy sencillo. Es muy sencillo y muy bonito. Esto es una cosa espectacular. Bueno, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pues valga la redundancia, es simplemente el volumen que se exhala en el primer segundo. Entonces, lo que pasó en el primer segundo. Eso es lo que pasó. Ya, eso es todo. Entonces vienen esos conceptos que son muy sencillos, pero entonces cuando uno analiza la espirometría, ¿por qué analiza uno volúmenes? Porque ese paciente tiene que inspirar a capacidad inspiratoria completa y expirar todo lo que se haya inspirado, pues todo ese aire. Entonces eso mide cuánto volumen tenemos en inspiración, cuánto volumen tenemos en expiración, cuánto volumen eliminamos en el primer segundo. Ese es el FEP 1. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Y qué es esta relación? Pues simplemente una relación que define obstrucción. Entonces, esto nos demuestra cuánto es o cuál es como la proporción de limitación al flujo aéreo cuando eliminamos el aire. ¿Listo? Entonces, ¿qué es flujo? ¿Cómo definirían ustedes flujo? La cantidad de Sí, o sea, entonces ahí no nos enredemos. Digámoslo así coloquialmente, ¿sí?
La vía respiratoria es como un cilindro, ¿cierto? Entonces es la cantidad de volumen de gas que pasa por ese cilindro en segundos. ¿Ya? Eso es todo. ¿Listo? Entonces, ya entendemos esos conceptos. Volúmenes inspiratorios, expiratorios y de flujo. La espirometría tiene dos gráficas principales. Entonces está, esta gráfica es de flujo, volumen, y esta gráfica que es de volumen, tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Si lo tenemos que volver a explicar, les vamos a explicar. No pasa nada, tranquilos. Igual, ahorita van a ser muchos conceptos, pero cuando hagan la espirometría van a ver que todo se va resolviendo. Las indicaciones. Esto tiene muchas indicaciones. Entonces, vamos a aprender. No solo asma, no es solo asma, ni el niño que tiene tos crónica, ni el que tiene sibilancias. Es el niño que tiene malformaciones en el tórax. Es el niño neuromuscular. Es el niño que tiene bronquiectasias no FQ. Es el niño que tiene bronquiectasias porque tiene fibrosis quística. Es el niño que tiene discinesia ciliar. Es el niño que tiene escoliosis congénita. Es el niño que tiene distrofia muscular, es el niño que tiene AME, todos esos niños se puede hacer en espirometría, listo. Es el niño que va a ser llevado a una cirugía cardiotorácica que requiere una espirometría pre y una espirometría de control. Entonces, son todas esas indicaciones en esos pacientes y no solo es asma. En fibrosis quística es súper útil porque nos ayuda a predecir, sobre todo, cuando ese niño necesita ventilación no invasiva, cuando ese niño necesita trasplante. Claro que con la terapia moduladora ya casi nadie requiere trasplante en fibrosis quística. Contraindicaciones, pues la espirometría, obviamente tú tienes que hacer una inspiración y una expiración forzada, entonces va a aumentar la presión intratorácica, intraabdominal, intracraneal. Cualquier cirugía o cualquier alteración a ese nivel, pues obviamente está contraindicado. Yo siempre les digo, esperen 4 semanas, por lo menos. Tiene que tener un control de calidad. Los espirómetros tienen que calibrarse. Siempre antes de hacer las pruebas en los de base, los que están fijos, se tienen que calibrar. Este, por ejemplo, no se calibra, pero yo sí lo calibro por lo menos 2 veces en el año. Pero pues ese tiene que ser con el ingeniero, con la jeringa de 3 litros. Tiene que haber, pues, la persona que esté entrenada. Una buena espirometría requiere una porra adecuada. Entonces, ahorita no me vayan a asustar si me escuchan en la primera espirometría gritar, pero el que sigue le toca hacer la porra correcta. ¿Listo? O sea, y más con los niños. Y pues tiene que uno que controlar ciertas condiciones ambientales, atmosféricas, temperatura y la humedad relativa. ¿Cuándo suspendemos? Esto sí tenganlo presente porque la mayoría de las veces yo creo que nadie les pregunta. Cuando el paciente llega, pregunten qué inhalador usa y si lo suspendió. Salbutamol mínimo 4 o 6 horas. Si usan, bueno, casi no tengo ninguno con bromuro y hipotropio, pero son niños a veces que están hospitalizados, si no les hace la espirometría, 12 horas. Si usa formoterol, solmeterol 24 horas. Si usamos tiotropio, que son esos niños grandecitos en paso 4, no se les olvide, 36 horas. Y en los adolescentes que usamos bilanterol y tacaterol, pues por lo menos 48 horas. Este procedimiento pues tiene que tener todas las normas de bioseguridad. Obviamente el filtro es unipersonal, solo se usa en un paciente, uno debería hacerlo siempre con tapabocas y demás. Siempre se tiene que colocar en el programa el sexo, la edad, el peso, la talla. Tiene que estar el niño bien sentado, en un ambiente cómodo, en una silla que se mueva. Se tiene que hacer el sello a nivel nasal. Y la espirometría como tal, el procedimiento consta de 4 pasos. Uno es la inspiración máxima hasta llegar a capacidad pulmonar total. Entonces es esta inspiración. Esto es rápido. Luego tiene que hacer una expiración que es fuerte, explosiva y sostenida. Y luego vuelve y toma el aire. Entonces es algo como así. Y tiene que soplar, soplar, soplar. Así uno sienta que ya no tiene aire, sigue soplando, soplando y luego tomamos el aire. El equipo nos va como guiando, entonces no se estrese. ¡Ah! Me quedé yo sin eso. Eso.
Bueno, entonces ya sabemos más o menos cómo es. Inspiro, expiro fuerte, explosivo, sostenido y vuelvo y tomo el aire. Para saber que una espirometría tiene una calidad adecuada, hay dos criterios importantes: aceptabilidad y repetibilidad. ¿Listo? Los criterios de aceptabilidad se dividen en de inicio y de término. ¿Listo? ¿Cuáles son los de inicio? Que tenga un ascenso o un inicio explosivo, que llegue aquí que está el pico flujo y que haya un volumen extrapolado. No, yo sé que aquí todo el mundo va a decir que está diciendo esta mujer, pero calma, calma, ahorita les voy a explicar bien qué significa cada uno. Que tenga un volumen extrapolado menor del 5% de la FBC o que sea menor de 100 mililitros. Y los criterios de término es que, cuando estamos expirando, haga una forma que se vea como aproximadamente triangular y lleguemos a un flujo otra vez de cero y hagamos una meseta de por lo menos un segundo en los niños. En los adultos, pues hay tiempos y demás. En los niños son mínimo 6 segundos. Si no lo hace, si hace la meseta de un segundo, es suficiente. Entonces no se estrese. Vamos a unificar todo. Aceptabilidad. ¿Qué tiene que tener una espirometría para que sea aceptable? La espirometría siempre nos va a dar estas dos gráficas: el flujo y el volumen y el tiempo. Entonces, en la curva de flujo, volumen, un inicio abrupto. Llegamos al pico flujo de ese paciente, que se calcula cuando colocamos todos los datos antropométricos de ese paciente, y tiene que tener un descenso que sea triangular. Pues en la vida real no se ve este triángulo perfecto, pero pues tiene que verse así triangular hasta llegar otra vez al flujo cero. ¿Listo? Entonces, inicio abrupto, pico flujo, triangulito, llegamos a cero otra vez. ¿Listo? Eso en este gráfico. En la curva volumen-tiempo, entonces ahí es donde vamos a ver el volumen extrapolado. ¿Listo? Que es el volumen que se expira en menos de un segundo. Entonces, generalmente, para que no se enrede, en esta curva volumen-tiempo, siempre debe iniciar a este nivel. ¿Listo? No debe iniciar en 1, no debe iniciar en 2, no debe iniciar en 3, no debe iniciar en 1 ni en 2. Porque, ¿qué quiere decir? Aquí ya hay 1 litro, 2 litros, 3 litros. Entonces, prácticamente tiene que iniciar en 0, que son menos de 100 mililitros. ¿Listo? Si, por ejemplo, un volumen extrapolado empezó, digamos que por acá, nos dio mayor de 100, nos dio 150, pero revisamos la capacidad vital forzada y ese volumen nos da menor de 5%, igual pasa. ¿Listo? Entonces, ahorita igual eso todo va a aparecer en las gráficas, no se estrese. Entonces, volumen extrapolado, menor de 100. Llegamos a la meseta. Esa meseta, o sea, este pedacito acá que dura un segundo, lo mantenemos así recto y no hay ninguna variación, eso es suficiente. En los niños pueden llegar hasta 6 segundos, sí. Algunos no llegan, pero si hacen una meseta de un segundito sin que varíe esto, eso se da como aceptable. ¿Listo? Entonces, aceptabilidad, inicio abrupto, llegamos a pico flujo, triangulito, llega a cero. En esta curva volumen-tiempo, volumen extrapolado, o sea, empieza en la curvita, ustedes se dan cuenta porque la curva empieza justo en cero. ¿Listo? La curva empieza en cero y hace una meseta, aunque sea aquí, de un segundito, perfecto, ese niño lo logró. El adulto es diferente, tiene que llegar más tiempo, pero con los niños no somos tan estrictos, tenemos todo lo demás. Entonces, si el niño hace esto así perfecto, felicitaciones, es aceptable. Pero ahora tiene que ser repetible. Bueno, espérenme. Antes de decir que es repetible, no puede haber artefactos. Entonces, miren, esta es la curva normal. Miren las curvas normales, para que tengamos esa imagen visual. Y esta es la curva anormal. Entonces, esto pasa cuando obstruyen la boquilla, cuando no hay un sello adecuado con la boquita, cuando tosen, cuando hay cierre glótico o cuando hacen muchos esfuerzos en una misma maniobra. Esto no puede pasar. Entonces, ahora sí, aceptabilidad y repetibilidad. Entonces, las curvitas nos salieron perfectas. Y ahora tenemos que mirar los mejores valores del FEP1 y del FBC
de esas gráficas que no salieron aceptables y deben ser menores de 150. En los niños mayores de 6 años, en los niños más chiquitos, pero casi nunca hacemos en menores de 6 años espirometría, tiene que ser menor de 100. Entonces, gráficas, bien, luego nos vamos al FEB1 y al FBC y tiene que ser menor de 150. Si cumple estos criterios de aceptabilidad y repetibilidad en por lo menos 3 maniobras, felicitaciones, es una espirometría calidad A. Si cumple solo 2 criterios, es calidad B, y pues realmente calidad C, D, E, F, eso pues no lo lean, porque eso pues realmente no, el niño no pudo hacerlo o no tenemos los volúmenes correctos y pueden dar obstrucciones severas que realmente no lo son. Entonces siempre no miren solo el resultado, miren las gráficas, miren los criterios y evalúen la calidad. Una espirometría siempre tiene que decir qué calidad fue. Si no tienen ese reporte de la calidad, duden del lugar donde les están haciendo la espirometría. Máximo 8 intentos, pero pues eso va a depender de cada niño también. Ok, a ver, esto no es para que yo ya no voy a hablar. ¿Quién va a salir y me va a decir si cumple criterios de aceptabilidad? No les dé sus. No sé cuánto tiempo hay, pero exacto. Ahí nos tocaría mirar, ¿qué nos tocaría ver? La capacidad vital forzada si es menor del 5%. ¿Listo? Es eso. Si el volumen extrapolado, si el volumen extrapolado es menor del 5% de la capacidad vital forzada. ¿Listo? Entonces igual, inicio abrupto, aquí el pico, miren que no es perfecto el triángulo, pero se ve la forma del triángulo y llega a cero. ¿Listo? Y el volumen, bueno, sí, bueno, acá sí nos toca ver la gráfica que ahorita la vemos, los valores. Y si hacemos una meseta acá, exactamente. Es ese mismo. Listo. Este solamente es pre. Entonces ya vimos que este entonces es aceptable o no es aceptable. Ok. A ver, ¿cuáles son los criterios de aceptabilidad? Y que no tenga artefactos. ¿Listo? Es eso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver si esta maniobra es repetible. Entonces, por eso les digo que no se estresen. Todos los informes van a tener estos valores. Los más importantes y los que van a ver y no se pongan a ver otras cosas y no se estresen. O sea, capacidad vital forzada. ¿Y qué es la capacidad vital forzada? Después de una inspiración. El FEB1, la relación, aquí está el volumen extrapolado. ¿Listo? Solo revisen eso, no nos estresemos con más. Entonces, volumen extrapolado puede venir así, Vx, o puede venir así, casi siempre vienen así, volumen extrapolado. Entonces, solo vamos a revisar esas dos, no nos vamos a estresar en ninguna otra variable, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Si es repetible. ¿Cómo sabemos si es repetible? Del FEB1 y de la capacidad. Entonces vamos a ver, ¿quién va a decirme si es repetible? Yo no les voy a decir, eso lo van a decir ustedes, esto lo veo todos los días. Alguien que salga y lo muestre. No les den miedo, si no salen no van a aprender. A ver, sal tú y nos muestras. A ver, vamos a ver si esa maniobra es repetible. Entonces vemos cuál es el mejor de la FBC. No se estresen, es que lean. Mejor FBC es este. Listo. Y entonces lo vamos es la diferencia que hay entre, exacto, a cualquiera de estos. Entonces, ahí no importa. Exacto. Ese digamos que es 6 años. Entonces, ¿cómo vas a saber si es repetible? Esta es la mejor y la diferencia entre esta y esta, ¿de cuánto es? Como 120. 12 eso viene en litros, ¿cierto? Entonces son 120 mililitros. ¿Es repetible? Sí. Ahora de este, ¿cuál es el mejor? Ajá, y la diferencia con la prueba. 80.
Entonces esta prueba es repetible. Entonces esta espirometría es aceptable y es repetible. Ya, eso es todo. Y entonces esta espirometría es qué calidad. Y ya. Pero miren que es muy sencillo, pero si lo tienen que hacer, no les dé susto. Ahorita lo van a hacer con nuestra modelo. Y ya, entonces es eso. Miren, la prueba es aceptable, es repetible, tenemos una calidad A. ¿Qué sigue después de esto? Pues ahora sí la vamos a leer. Esos son los niveles de calidad, pero miren, si no pasa la calidad, si no pasa la calidad, ni siquiera se molesten en hacer esto. No lo hagan, porque no es una espirometría confiable. Listo. Entonces, para que no hay necesidad, por eso es que cada paso es importante, pero ustedes hoy ya saben cuándo es una calidad adecuada. ¿Qué es el enfoque histórico? Y eso me gusta cómo está, porque ahora ya no vemos el porcentaje del predicho. Listo. Lo que siempre hemos evaluado, eso realmente leve, moderado, moderadamente grave, grave, grave. Eso realmente daba error. En los niños que están en crecimiento, pues realmente no es confiable, no es un parámetro confiable. Por eso en nuestro estándar actual usamos ecuaciones Glee, usamos el Z-score y usamos el límite inferior de la normalidad. Entonces, para eso tenemos que conocer la campana de Gauss. ¿Qué es la campana de Gauss? ¿Para qué nos muestra la campana de Gauss? Entonces, esto nos muestra como la distribución de la normalidad en una población sana. La población sana está en este 95% y la población que está enferma ocupa o hay un 5% de población que puede estar sana, que puede estar en este rango, sí, pero lo que va todo hacia la izquierda es patológico, que es el límite inferior de la normalidad. ¿Alguien sabe? Exactamente, simplemente eso es el valor más bajo que se puede considerar normal en una población sana de referencia. Entonces, dentro de esto que es la media, que es la distribución normal, pues es esta línea punteada. Y esto corresponde al percentil 5. Listo. Entonces, límite inferior de la normalidad es el valor más bajo en el que puede estar una población sana. Listo. Y es el percentil 5. Entonces, esta línea punteada corresponde al percentil 5. ¿Qué es el Z-score? El Z-score es ese valor numérico que indica a cuántas desviaciones estándar de la media, que es esta que está acá, está ese paciente o el resultado de ese paciente con respecto a la población sana. Entonces, el límite inferior de la normalidad, ya sabemos, percentil 5. ¿Listo? ¿Qué es el Z-score? Las desviaciones estándar a los que está ese resultado de ese paciente de la media normal en esta curva de Gauss. ¿Listo? Entonces, la idea es que conozcan esta curva. Bueno, esto lo vemos en casi todos los estudios, pero pues la idea es que sí se familiaricen para qué la usamos en el estudio y por qué analizamos cada uno de los valores. No es que salgan como de porque sí, sino que sepan ustedes de dónde salen las cosas y por qué se analiza de esa forma. En este orden de ideas, el límite inferior de la normalidad del Z-score son equivalentes. ¿Listo? Entonces, a menos 1.64 desviaciones estándar corresponde a ese límite inferior de la normalidad, que es el percentil 5. Entonces, todo resultado por debajo de menos 1.64 se va a la derecha, es normal. ¿A qué me refiero con estos valores? Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, lo que sigue hacia allá es normal, porque todo se va a la derecha. ¿Listo? Lo que sea mayor a menos 1.64, perdón, es anormal. Entonces, ¿qué es? 1.65 menos 1.65, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Todo eso se va hacia la izquierda, entonces es patológico. Y todo va en relación a todas esas desviaciones estándar que se van hacia la izquierda en relación a la media de esa población sana. ¿Listo? Esa es la forma en que uno analiza ese resultado, esa es la forma en cómo se analizan y de dónde salen todos estos análisis, y la idea es que ustedes sepan de dónde salen las cosas. Bueno, entonces tenemos espirometría, aceptable, repetible, ya en eso estamos súper bien, ¿cierto?
Nos vamos a revisar, ustedes ya vieron que salen todos los valores, entonces ustedes simplemente miran los valores en su reporte y van a evaluar esta relación FEB1, FBC. Ya sabiendo que es el límite inferior de la normalidad, evaluamos, ¿es inferior o es superior? Si es inferior, entonces estamos hablando de un patrón obstructivo. Si nos diera superior, entonces tenemos que evaluar la capacidad vital forzada. Si esa capacidad vital forzada es inferior al límite, está por debajo del límite inferior de la normalidad, entonces es sospecha de restricción. ¿Qué es restricción? Es algo, miren, ahí sí es importante que sepan la diferencia entre restricción, obstrucción, es simplemente que algo se obstruye, ¿cierto? Restricción es que algo no se puede mover porque lo limita. Eso es restricción, no puede moverse su caja torácica y demás, y ahí nos toca evaluar otra prueba de función pulmonar, que es la pletismografía y volúmenes pulmonares, ¿listo? Entonces, ojo, yo no quiero ver ninguna espirometría que diga, y paciente con restricción leve, moderado, severo, eso no existe en la espirometría. Uno solamente dice sugestivo de restricción y uno dice, se recomienda hacer volúmenes pulmonares. Es sugestiva, no hace diagnóstico. Entonces, si nos regresamos a esta imagen y tenemos un valor de una relación FEB1, FBC por debajo del límite inferior de la normalidad, ya habíamos dicho que corresponde a un patrón obstructivo. Si tenemos obstrucción, entonces nos vamos a ir al FEB1 y vamos a valorar el Z-score. Recuerden que cualquier valor, o bueno, que sea mayor de menos 1.64, nos habla de patología porque se nos va la curva hacia la izquierda. Entonces, leve está entre menos 1.65 a menos 2.5. Moderada, menos 2.5 a menos 4. Y grave, que sea mayor de menos 4. ¿Listo? Entonces recuerden, menos 4, menos 5, menos 6 es gravedad. Listo. 1, 2, 3, 4, se nos va la curva hacia la derecha, entonces el paciente está bien. De ahí sale pues todo esto para que sepan bien. Pero entonces lo que ya no se hace es que tiene 80% del predicho, entonces tiene una obstrucción leve, eso ya no se hace. En los niños por lo menos no se usa por todas las variaciones que hay con el crecimiento en la talla con los niños. Ahora, ¿cómo vamos a saber si hay respuesta al broncodilatador? Sabemos que respuesta al broncodilatador, la prueba, pues la espirometría, yo no traje salbutamol. Bueno, vamos a imaginar que usamos el salbutamol para que podamos ver eso. Y entonces, después de la primera parte, ponemos en los niños 200 o hasta 400 microgramos en los niños más grandes de salbutamol, esperamos 15 minuticos y hacemos la segunda parte de la prueba. La segunda parte también tiene que tener criterios de aceptabilidad y repetibilidad para que tengamos una calidad pre- y post-broncodilatadora adecuada. Y lo que tenemos que evaluar es el porcentaje o el aumento de la línea de base en BFUN, si es mayor del 12%, 200 mililitros. En 2022, las guías ATS nos plantearon evaluar el FEB1 y el FBC, si este era mayor del 10% del predicho, se vio un cambio, pues mayor del 10% en estos dos valores, se consideraba como respuesta al broncodilatador, pero con este valor se estaba haciendo subdiagnóstico y Gina este año nos recomienda continuar con 12%. ¿Listo? Entonces lo vamos a seguir usando por el momento así hasta que tengamos como más estudios robustos con este 10%. Entonces, para no enredarlos, vamos a mirar el BF1 y vemos si hay un cambio del 12%. Eso aparece en el resultado. La espirometría entonces es una prueba que ya saben ustedes que tiene mucha utilidad clínica, que nos da muchos valores del volumen, del flujo, de la capacidad que tiene ese pulmón para inspirar, para expirar, la capacidad vital forzada. Nos sirve obviamente para los niños con asma para evaluar la respuesta al tratamiento. Y ya sabemos entonces cómo calificar y cómo evaluar el nivel de calidad de una espirometría. Ahora vamos a hacer una espirometría. ¿Quién la va a hacer? ¿Sí la vas a hacer tú, Dani? Listo.
Espérenme. Ven para acá.